Arranca a media sesión, especial carácter, retos y desafíos en la implementación de la inteligencia artificial. Y es que toda la transformación tecnológica que lleva aparejada esa implementación de la IA, especialmente de la generativa, en sectores además tan regulados como la banca y los seguros, plantea una gran cantidad de retos a superar. De hecho, según el Global AI Adoption de IBM, el sector financiero, si bien lidera la adopción de la IA en el ámbito internacional, solo el 35%, es decir, poco más de un tercio de las implementaciones, llega a superar la fase piloto. De esto hay que hablar, es evidente. El asegurador, por su parte, y si nos centramos en McKinsey, en un informe de esta consultora, la IA generativa podría reducir hasta un 40% de los costes de gestión si se integra correctamente en los flujos de trabajo, pero ahí está el kit. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Hay que poner el foco en cuestiones como el porqué de esas dificultades para tener impacto, por qué del entusiasmo inicial a veces se tarda en concretar y en evolucionar y conseguir ver fruto, en medir las cosas, porque lo que no se mide y lo que no te renta para el negocio no vale para nada. ¿Qué futuro tenemos? Son desafíos verdaderamente interesantes y obviamente no voy a ser yo quien conteste a ellos, no voy a poner luz. Para eso tenemos toda una hora, hasta prácticamente la 1 de la tarde, aquí a media sesión en Radio Intereconomía, en este especial carácter, en el que en primer lugar voy a ir presentando a la terna que va a dar respuesta a estas cuestiones. Nos acompaña Marta Sanz, directora de Exponential Technologies en Carácter. Marta, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Quiero que, aprovechando que ese espacio carácter, contextualices para dar pie, para empezar la charla precisamente con buen pie, un poco el espíritu con el que se afrontan desde carácter todas esas cuestiones que he perfilado en el comienzo. ¿Cómo lo planteáis y cómo enfocáis ese trabajo con vuestros clientes? Pues bueno, como comentabas, es un momento donde ya necesitamos pasar a resultados y dejar los pilotos atrás. Y nosotros pues estamos teniendo la suerte de estar un poco en la vanguardia de todo lo que está pasando en nuestros clientes, ayudándoles en una transformación sin precedentes, porque eso creo que lo tenemos todo claro, que la era de la IA pues es un hito histórico en el mundo empresarial. Voy a entrar en harina. Nos acompañan Javier Planelles, que es Deputy CEO de Ant Bank. Javier, bienvenido, buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Repites, eso es que te quedaste contento la otra vez, ¿eh? Muy contento, la verdad que es una experiencia muy enriquecedora. También está con nosotros David Fiñana, CEO de Pelayo. David, bienvenido, en este caso te conozco ahora, un placer, buenas tardes, seguro que sacamos mucho en claro. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y está completando esta mesa Miguel Ángel Gómez, director de tecnología de Ayvens. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes también y gracias por la invitación. Lo planteaba casi de forma evidente en la entrada, y es que el entusiasmo por las tecnologías, sobre todo por las disruptivas, es tremendo. Todos sabemos, haciendo paralelos, de avances que han generado una gran ilusión y que luego se han quedado en nada, pero que han llegado antes, porque no se han sabido aplicar. En cualquier caso, ¿cómo veis? Si quieres empezamos por ti, que estás en el extremo de la mesa, Miguel Ángel, los casos de uso con impacto medible de la inteligencia artificial en vuestros negocios, porque lo que decía, más allá de que a todos nos resulte muy interesante hablar de IA, si no se implementa ahí del todo, no hay nada que hacer. Totalmente de acuerdo. Lo primero de todo, nosotros cuando tratamos con casos de IA, lo que buscamos es un caso que tenga un retorno para el negocio, ¿no? Entonces, como todos los proyectos, no solo de IA, sino de cualquier proyecto de transformación, cualquier proyecto de automatización, lo primero es buscar dónde está el retorno para el negocio. Y con eso identificamos qué caso de uso, identificamos qué tecnología le acompaña. Y cuando es un caso de la IA, pues obviamente es lo que intentamos implantar. Uh-huh. En el caso, David, del ámbito del seguro, ¿cómo se dan estos pasos primeros de un entusiasmo que seguro que llega el tecnológico y plantea ahí en el consejo donde toque? Esto hay que ponerlo sobre la mesa, pero ¿cómo se llega a impactar realmente? Mira, totalmente, porque de hecho, mira, así es como marca el gobierno que hemos definido alrededor de la IA. Porque efectivamente sería, si solo te dejas llevar por los hype donde los tecnólogos marquen cuáles son las líneas, pues sería algo más ceñido a la moda, no al aporte de valor. Por eso lo que hay que buscar es cómo priorizar los proyectos que realmente aportan valor a la compañía, que son medibles, que tienen unos KPIs de retorno claros. Así hemos definido nosotros el modelo de gobierno en Pelayo para priorizar los casos de uso
donde claramente son priorizados por negocio, donde llega al propio comité de dirección y allí los terminamos de confeccionar y de priorizar. Y bueno, comentabas un poco sobre ese hype, ¿no? Casos de uso, ¿no? Si quieres te lanzo un par de ellos. Porque en el ámbito seguro es verdad que es un sector muy regulado, igual que en banca, y seguramente los casos sean más particulares. Mirad, en nuestro caso, automatizando y eficientando los tiempos de la tramitación de un siniestro, nosotros tenemos varios puntos donde nos ayudan en las toma de decisiones con IA generativa sobre los documentos que se reciben en la compañía, cómo automatizamos decisiones en las distintas etapas de la tramitación. Mira, tenemos un producto que se llama Perify con P, que lo que hace es asistir en la peritación. Nuestra aseguradora, el ramo principal es automóviles, el ramo de auto. Cuando el cliente quiere llevar su coche al taller, pues tenemos una herramienta con IA generativa, inspecciona las partes de un vehículo a través de unas fotos y un vídeo, detecta las partes del vehículo, detecta los daños sobre esas piezas, calcula una valoración, que es el trabajo que hace un perito, al final es el trabajo que tiene que hacer el perito, lo estima, llega a calcular el número de horas que supone al taller realizar esa labor y termina haciendo un informe pericial. Por supuesto, tiene que haber una supervisión final humana, tiene que ser el perito el que lo supervise, pero termina automatizando todo un ciclo, como es la aplicación. Entonces, es un ejemplo perfecto de cómo impacta, decías, ¿no? Pues claramente en los tiempos de respuesta. Y de hecho, fíjate, estamos justo con una evolución de ese proceso para entregarlo directamente al cliente final, al mutualista, que desde su móvil, sin desplazarse al taller, él pueda con unas fotografías hacer esa tasación desde su móvil. Y nosotros generamos con esa inteligencia artificial generativa esa valoración, por supuesto, a través siempre con un experto, un profesional de la compañía, y le va a ofrecer, pues ya para ese caso concreto, a qué taller le cierra la cita para mandárselo, o si lo desea, incluso indemnizarle, y automáticamente en pocos minutos, sin haberse movido de casa, recibir la indemnización. Fíjate, como caso de uso, es un ejemplo claro. Me encanta porque hay perito virtual, pero acompañado de un perito físico a distancia, siempre. Con lo cual también ese miedo que muchos tenemos ahí, o que puede existir, ¿no? De esto va a ser un erial de puestos de trabajo, bueno, pues se modula. Yo me imagino, Javier, a Javier Planelles acudiendo al comité donde se traten estas cosas en un banco tradicional de inversión, y que está diciendo, bueno, ahora vamos a aconsejar a nuestros clientes cómo manejan su dinero con una inteligencia artificial generativa. Y digo, pues no sé si es bien recibido, si se echan las manos a la cabeza, ¿cómo se afronta eso? Porque vosotros, por ejemplo, tenéis un plus de atención personal, de esa, pues lo que digo, personalización del trato, que igual en esto hay que picar mucha piedra para ajustarlo. Bueno, yo creo que hay aquí como dos niveles, ¿no? El primero de ellos es un poco lo que tú estás planteando, que es cómo se utiliza la inteligencia artificial para introducirla en tu modelo de negocio, ¿no? Y evidentemente una entidad como Ambank, donde nuestro modelo de negocio se basa en la relación con el cliente y el asesoramiento, todo incide, o los trabajos que estamos haciendo tienen que ver con apoyar al banquero en su relación con el cliente y en que tenga más acceso a la información, mejor información, y que a la hora de tomar esas decisiones, esas recomendaciones, esté apoyada pues con tecnologías que le aportan valor respecto a otras entidades. En nuestro caso, como tenemos un espíritu abierto respecto a producto que ofrecemos y demás, la IA tiene una ventaja respecto a otras entidades por modelo de negocio, que tiene una venta más inducida, determinado producto propio y demás, donde pues permite al banquero darle ese superpoder de acceso a más información. Pero nuestra visión respecto a la inteligencia artificial es que estos son cacahuetes de lo que estamos hablando ahora mismo. O sea, esto va mucho más allá de estos casos de uso o de conseguir pequeñas eficiencias concretas. Nosotros la inteligencia artificial no lo vemos como una realidad que se pueda abordar desde el punto de vista de la tecnología. Es una realidad que se tiene que abordar desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del modelo de negocio. O sea, como decía antes Marta, esto es un cambio fuerte, es un cambio como otros muchos que hemos vivido. Nosotros hemos vivido, todos los que estamos aquí generacionalmente, desde el iPhone. Previamente, yo fui de las primeras generaciones que empezó a trabajar en Arthur Andersen, que le daban un portátil, que no usaba para nada, pero tenía un portátil, ¿no? Hemos vivido un montón de cambios. Y este cambio es un cambio que creemos, que vemos que es distinto de los previos, no tanto por el cambio en sí, sino porque tiene dos factores diferenciadores. El primero de ellos es, como decía Marta, la velocidad. Es un cambio que desde que se produce una nueva innovación hasta que llega a nuestras mesas, no hay un filtro. Tradicionalmente, todos estos cambios, antes de producirse, había un listo,
americano, alguien que estaba reflexionando, que generaba modelos y luego todos los demás éramos seguidistas, donde nos íbamos a California, nos íbamos a no sé qué sitio y venía alguien con su libro y todo partía de un proceso donde todos masticábamos algo que ya venía masticado. Esto no. Esto desde que alguien en Estados Unidos, que es donde se está haciendo todo, y China, pero eso no llega aquí, pone una nueva innovación encima de la mesa, nosotros lo recibimos rapidísimamente. El segundo cambio importante, que es totalmente diferente a los anteriores que yo al menos he vivido, es que es todo y a la vez. Todos los sectores se están viviendo disrupción o van a vivir disrupción como consecuencia de la inteligencia artificial. Algunos ya lo han hecho, los traductores. O sea, los traductores, yo he hablado con algunos que te hablan de que un día dejó de sonar su teléfono. Es tremendo, sí, sí. Yo también conozco y puedo dar fe, es así, o te reciclas o estás muerto. Y en todos los sectores. Es tremendo, es tremendo. Y precisamente, Miguel Ángel, ese riesgo, esa velocidad que genera que esté en todas partes a la vez, pues seguro que genera también fracasos, que intentas hacer algo y no cuadra. Cuando, si os ha pasado en Ivens, cuando sucede esto, ¿lo habéis analizado? ¿Por qué? No sé si tienes alguna experiencia. Sí. Muchas veces que crees que tienes entre manos un producto técnicamente o tecnológicamente muy potente, y cuando intentas ponerlo en producción, intentas que esto funcione, pues la realidad manda. ¿Quién es la realidad? El cliente, el mercado, otras limitaciones técnicas. Entonces, eso hace que te replantees el porqué del fracaso y que revises lo que ha pasado. Ahora mismo muchos de los proyectos de IA nacen casi todos con un retorno gigantesco. Pero luego la realidad es que el retorno que tú tienes planificado tienes que ver si es el que realmente estás alcanzando, ¿no? Y eso es parte del proceso. Como cualquier cambio tecnológico, como decía antes Daniel, como cualquier cambio Javier, como cualquier cambio tecnológico, es parte del proceso de aprendizaje, parte del proceso de reconducir la situación y del cambio también de cultura. Como antes también decía Javier, para mí este cambio de la IA es un cambio totalmente diferente a los otros que hemos vivido, porque es verdad que ha habido tecnologías muy disruptivas a lo largo de estos años. Yo he vivido varias, Internet, iPhones, pero no a la velocidad que está produciendo esta. Para mí el tercer punto que yo matizaría en todo lo que has dicho es la velocidad, ¿no? O sea, el tiempo de penetración de esta tecnología está siendo totalmente radical respecto a otras tecnologías que hemos vivido que han ido entrando progresivamente. Y eso hace que el impacto de meter esta tecnología en la compañía, a nivel incluso cultural, como decía Javier, está siendo también muy duro. O sea, es una transformación de cambio de mindset totalmente, cambio de forma de pensar para llegar ahí, ¿no? Hablamos de cambios de forma de pensar, de velocidad. Todo el mundo se plantea, lo hablaba yo antes respecto de los puestos de trabajo, ¿no? Pues el papel que puede jugar una IA agéntica, el empleado digital, qué papel va a jugar. Yo sé que, David, en Pelayo, y esto tenéis mucha sintonía con Carácter, lo humano es muy relevante. Os dieron el premio Computing al humanismo digital en 2025. Es un elemento fundamental. ¿Cómo compatibilizas el hecho de aportar trabajadores virtuales con el trato humano? Y también, permíteme el giro con lo que apuntaba Miguel Ángel, con la necesidad de que todo sea también cultural, de que se entienda desde dentro, de que cambien las culturas, porque si no está convencido el trabajador, estás condenado al fracaso. Veo que has hecho la investigación, ¿no? Has visto aquí el premio, efectivamente fue un orgullo. No sé si has hecho con inteligencia artificial la búsqueda para localizarlo. La pregunta que me haces, son 3 grandes bloques que he respondido solo en una, resulta difícil. A ver, bueno, claramente el nivel cultural, ¿no? Planteas, claramente las personas son el centro de lo que vemos. Al final, el talento de una compañía son las personas que la conforman, ¿no? Entonces, no cabe duda, todo esto tiene que girar alrededor de las personas que lo impulsen. Otra cosa será cómo está impactando a determinados gremios. Además, explicabas antes, pues efectivamente, claro, nuestros sectores están muy regulados. El sector seguros, el sector banca seguro que está igualmente aplicado, con DORA, con la legislación nueva europea de inteligencia artificial. Bueno, tienen muchísimos pasos que deben de darse. El empleado siempre va a estar supervisándolo. Pero bueno, la pregunta concreta que me haces de los empleados digitales. Es
que es un tema que efectivamente es bastante interesante. Nosotros estamos ahora mismo con un partner haciendo, todavía se podría decir que esa parte está en modo piloto. Hay muchos proyectos de inteligencia artificial que son realidad, pero hay otros muchos que son piloto. De hecho, les voy a salir en la introducción, ¿no? Y lo cierto es que el empleado digital pleno, completo, automático, todavía yo creo que esto me cuesta verlo una realidad. Estoy de acuerdo en la velocidad a la que va esto, muy cierto. Perdona que no te cambie de tema, pero fijaros a qué velocidad va, que en solo el último mes, solo el último mes, no me voy más atrás. Si estáis en este mundillo atentos, habréis visto que cada uno de los grandes hiperescaladores que comentabas antes ha sacado un modelo del LLM nuevo. Casi se turnaban en la agenda para que el martes voy para yo, no pisárselo. El miércoles déjamelo a mí y el jueves ya lo suelto yo, ¿no? Todos, sin excepción, desde GPT hasta cualquiera, incluso de los que en sector banca y seguros no podemos utilizar, como comentabas, los chinos como DeepSeek, ¿no? o el Alibaba. Lo cierto es que me cuesta ver una implementación plena de un empleado digital en el muy corto plazo. Pero sí, sin duda, yo sí veo un apoyo que ayudará a las tareas que un empleado realiza. Será más bien todavía, como ya lo conocemos, ¿no? Todavía un tiempo más seguirá siendo un copiloto del empleado antes que, al menos en el ámbito de seguros, pueda tener un impacto pleno. Por eso la persona, el empleado y la persona seguirá estando todavía supervisando y dirigiéndolo. Banquero digital de Antbank no veremos pronto, porque es que es alucinante lo que decías de la velocidad. Leía hace poco fábricas en China en las que todos los trabajadores, es más un sector industrial obviamente, pero son robots. O sea, astilleros en los que no hay una persona más allá del programador y tal, pero lo que es la labor de soldadura, montaje, lo hacen solo robots. Eso es un cambio de paradigma. Sé que vuestros sectores son distintos, pero un empleado de banca digital... Seguro que llega. Hoy, mañana no, pero como esto va a una velocidad, si esto estuviéramos hablando de otra tecnología, estaríamos pensando dentro de 5 años, no sé cuándo, pero estoy convencido de que llegará. Pero como hablábamos antes, no estará limitado que llegue o no tanto por la tecnología, sino por el apetito del cliente de con quién quiere relacionarse. O sea, un posible futuro, una posible evolución de la realidad es que eso que creíamos que iba a ser Amazon, que era el que iba a ser la barrera de conexión o la forma de conectarte a todo, de repente Amazon se ha quedado ya antiguo. Y lo que hoy yo creo que se puede vislumbrar es que tú vas a relacionarte con el mundo a través de alguna de estas plataformas, de la gente de OpenAI, de la gente de Microsoft, de Claude, y que esa va a ser con la que tú vas a interactuar para hacer cualquier cosa. La banca no deja de ser otro sector adicional, que evidentemente tiene una normativa y unas seguridades adicionales a otros sectores, pero realmente esto no lo va a marcar, no se va a marcar desde dentro, no se va a marcar desde las diferentes industrias, sino que lo va a marcar la propia velocidad con la que el cliente final va adoptando su relación con el mundo. Alguien que se relaciona para hacerse una dieta, para hacerse un plan de trabajo, para organizar sus viajes, con una inteligencia artificial, el siguiente paso será para comprar y el siguiente, ¿por qué no?, para hacer una transferencia. Esto que estoy diciendo es una realidad en Estados Unidos que está mucho menos regulada que en Europa. En Europa se autolimitan algunas de estas plataformas para hacerlo. El hecho de hacerlo o no es que haya un cliente que quiera hacerlo. Y en el momento que haya un cliente, la realidad claro. no tiene, el agua no le puedes poner puertas. Miguel Ángel, yo sé que en iBens, por ejemplo, si tengo una aplicación de un banco que tiene su servicio de renting con vosotros, en la propia aplicación cojo y en 3 clics tengo mi coche de renting. Sí. Claro, eso es un asunto fundamental, es un cambio, una velocidad tremenda, pero de ahí a tener esos empleados digitales que decíamos, ¿hay diferencia? Sí, claro que la hay. Estamos hablando de tener un proyecto hiperautomatizado a un proyecto donde haya una digital que tome decisiones supervisadas por una persona, pero siempre que las tome y te ayude a ser mucho más ágil en esa toma de decisiones. Ese cambio es fundamental y ese cambio para mí son 2 tipos de tecnología o 2 tipos de soluciones, mejor dicho, que ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, ahora mismo muchos de los proyectos que yo me encuentro sobre la cartera son realmente hiperautomatizaciones. Eso se resuelve con tecnología que ya conocemos, súper madura y que es dar un pasito más allá, ¿no? El cambio radical viene cuando ya tienes una persona un agente que ya toma decisiones o te sugiere decisiones a una velocidad mucho más rápida de la que tú puedes llegar a hacer.
qué va a pasar o cómo yo lo veo, todo lo que estáis contando, Javier, David, es verdad y vamos a ir ahí. ¿Y dónde yo veo que las empresas van a ir? A una hiperespecialización de sus productos. Habrá personas, clientes que querrán hablar, no que querrán hablar, que con hablar con un agente IA les será suficiente porque el producto que tienen les cubre sus necesidades, y donde entrará el humano es a ir a ese producto mucho más personalizado, mucho más customizado, ¿no? Y eso lo tendremos que seguir resolviendo con personas. Ese es el recycling que yo veo de todos estos perfiles, de toda esta gente, ¿no? Déjame que te lleve la contraria. ¿Tú de verdad crees que con las capacidades de la velocidad a la que vamos, las personas vamos a poder seguir el ritmo de personalizar mejor que una IA? El mero hecho de que la IA va a poder analizar mucho más datos que una persona que está relacionándose con esa persona va a hacer que el factor por el cual te relacionas con la máquina o con la persona no va a ser técnico, va a ser empático, va a ser de relación, pero realmente predecir el futuro no lo hace un humano ni lo va a hacer una IA, pero ser capaces de poner más rápido y mejor información en el cliente, con el estado actual del arte, hoy es una realidad y la única limitación son los datos. Con los mismos datos, la IA es capaz de tomar decisiones mejores sobre la información, no de predecir el futuro, que eso por ahora no parece que vaya a pasar, nadie, ¿no? No hace nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que es donde tendremos que ir, ¿no? Quiero decir que al final, tú lo decías, es el cliente el que va a elegir con quién quiere relacionarse y cómo quiere relacionarse. Como digo antes, habrá clientes que con una agente de inteligencia artificial le valga, y habrá gente que quiere una persona y que le explique mejor el producto y cómo es el retorno que tiene. Y con eso no quiere decir que la persona con la que esté hablando no se apoye en una agente IA que le ayude a explicar mejor ese producto. Pero esa relación, al final también hay una relación de confianza, ¿no? Y al final somos personas. ¿Y en quién confiamos? Sobre todo hace falta que nos vayamos muriendo los que hemos nacido en los 70 y estas cosas, que estamos acostumbrados al trato con las personas, porque yo creo que los que ya van naciendo en este siglo XXI, yo creo que les va a dar algo más igual, pero bueno, sí. Yo no soy experto en esto. Oye, hablabas antes de software, de los sí. Diferentes agentes que van saliendo. ¿Qué esperas que cambie de verdad? Porque decíamos, la semana pasada han salido varios, sin solaparse. Los plazos parece, como también apuntaba Javier antes, que se acortan. Totalmente. ¿Qué esperas, David? ¿Qué espera Pelayo de plazos de software, de evolución? A nivel de programación, dices, ¿no? Sí. A nivel de software. Sí. A ver, el impacto es evidente, pero vamos, yo te diría, mira, así como, yo tampoco quiero entrar a la polémica de si me sumo a favor de la opinión de uno o de otro, bueno, que tampoco... Romperías el empate, no, estaría bien, pensado, hay que mojarse. Creo que es una opinión más parecida de lo que parece. Creo que al final estáis más cercanos. Y también el eje temporal es importante. Yo creo que lo que es hoy, creo que has comentado que Amazon, bueno, yo todavía todo lo compro en Amazon hoy, pero no, es broma, que yo creo que sí que es evidente lo que dices tú, la velocidad que va, pero mira, te lo planteo porque hay una parte en la programación que ya es visible hoy, y una que yo creo va a ser tangible en muy poco tiempo. Te voy a poner un ejemplo con Pelayo y conmigo mismo incluso. Gracias al uso de inteligencia artificial generativa para programar, que es un hecho, ahora digo las partes negativas que las hay, pero las positivas es que gente incluso que nos hemos alejado de la programación del código, por entenderlo así, podemos volver ahora. Yo mismo, director, llevo muchos años en el puesto y quieras que no, desde que vas quemando etapas de responsabilidad, te vas alejando del código fuente, aunque sea ingeniero y me atraiga mucho, pero vas dando ciertos pasos que te alejan de... La realidad es que hoy he vuelto, tanto yo como mi equipo directo, a hacer unas tareas que antes pues habíamos abandonado, y es porque, claro, es la IA realmente la que programa por ti. Entonces, el cambio es radical. Tenemos mayor velocidad en la programación, tienes también muchísima mayor velocidad en la parte de prototipados. Nosotros utilizamos, por centrar un poco el tiro y así contar algo de cómo lo hacemos, nosotros utilizamos GitHub Copilot para el apoyo en la programación, pero también OpenCode porque no queremos atarnos exclusivamente a uno. Es verdad que casi todos son americanos, sin excepción ahora mismo, pero no queremos atarnos a uno en concreto. Y para la prototipado utilizamos algunos productos como Lovable. Nos es útil para acercarnos mucho a negocio y que negocio perciba muy rápidamente la idea que tiene, cómo se materializa. Pero temas negativos también hay. Es cierto que todavía hoy el código que programa un agente de IA todavía está demostrado, genera defectos y a veces mayores que un buen programador. Pero hay que combinar muy bien. Eso va a terminar siendo equipo híbrido. Gente conocedora del negocio, en nuestro caso el sector seguros, con un gran conocimiento técnico, y ese es un nuevo perfil que no existía antes, que es una hibridación. Y esto va a ser una realidad. Yo diría que ya hoy sí que como hay cosas que sí que se pueden pensar a 3 años vista, a 5 años vista, esto que te cuento es hoy. En este mismo mes y en el año, en los últimos 4 meses que vamos,
todo mi equipo está formándose, inspiradísimo, con tanto una parte de formación como una parte de acompañamiento, donde creamos una comunidad de IA, donde todos entre nosotros, y yo me sumo, pero entre ellos mismos se complementan, se lanzan retos y se resuelven dudas. En ese apoyo, pues es un cambio que hace unos años en este ámbito y esta velocidad no se daba. No te puedo criticar porque has reconocido tú la vergüenza previa, pero digo, tus profes de telecomunicaciones, ¿qué van a decir? Han pasado años ya. Oye, Javier, hay una cuestión muy interesante que ha mencionado David al referirse, no podemos usar chinos, software chino, pero no queremos atarnos a ninguno. Y en el caso de la banca en concreto, hay un core en los sistemas que también vinculado a regulaciones, exigencias, puede tener 40 años, el mainframe, etcétera, donde yo creo que da un poco de miedo, me parece lógico, que puede dar miedo a las propias entidades ir apostando por cambios, pues no sé, en nube o por otro tipo de implementaciones, porque al final es el corazón de las operaciones que haces, ¿no? Y estás operando con, pues eso, un mainframe que tiene unos lenguajes de hace 40 o 50 o 60 años, cuando tienes toda esta realidad sobre la mesa. Esto es una realidad en toda la banca española, especialmente española porque en otros mercados los cores bancarios tienen una presencia o realizan funciones menos amplias que lo hacen aquí y suelen ser cores estándar. En nuestro caso tenemos una situación en el mercado español donde no hay ese core estándar y hay una evolución habitualmente, como has dicho tú, Rafa, de hace un montón de tiempo. Pero aquí la inteligencia artificial, lejos de ser un problema, también es una solución. O sea, quien habla de los cores bancarios, habla de lenguajes como COBOL y demás, que todas las entidades tienen su legacy, que tienen cosas desarrolladas, que el gran problema que había era que aquellas personas que conocían estos lenguajes se jubilan. Y dejan de estar y es muy difícil encontrar consultoras, recursos que implementan estos lenguajes y esto lo ha venido a solucionar la inteligencia artificial. Ya da igual que no tenga recursos que no sepan de COBOL, porque si una cosa es efectivamente la eficiencia de la programación, estoy bastante de acuerdo con David que todavía no es la mejor, hay procesos interactivos de autoaprendizaje que pueden mejorar cómo desarrolla, sí. Pero lo que es rompedor la generativa es en hablar todos los lenguajes, entre ellos el COBOL, el francés, el Python y cualquier otro idioma. Con lo cual, esto, lejos de ser un peligro o ser un acicate para cambiar estos sistemas legacy, te está dando una barrera, te está rompiendo barreras para seguir con tus sistemas legacy. Porque ya hay una IA que te ayuda a entender ese lenguaje que cada vez tienes menos personal que tienes. Con lo cual, ahí hay dos contrafuerzas que son peculiares, que parecería que todo te llevaría hacia un cambio y que en realidad nos está dejando más cómodos. Por decimos, ya no tengo el problema que tenía. Igual la gente no es consciente, yo no sé si esto lo hemos comentado tú y yo en micro, fuera de micro, en otra ocasión, pero yo conocí el caso de un banco español que en cierto momento, antes de esta IA, en una de estas regulaciones de empleo, despidió al que sabía COBOL y tuvo que pagarle consultoría externa a precio de oro porque no había quien dentro del banco, con miles y miles de trabajadores, pusiera orden en aquello. Y digo, madre mía, eso es una muestra perfecta que has explicado y que es señal, es para cualquiera, aunque no entendamos en profundidad vuestro negocio, vuestro sistema por dentro, pero de lo relevante que puede ser el tener esa IA o no tenerla. Al final la clave, como en otros cambios tecnológicos, es la gestión del legacy. Y la IA, por una parte, te ayuda a esa gestión del legacy. Indudablemente, el introducir nuevas formas de trabajar alrededor de cosas más estables, de cosas que tienen regulación, que tienen que ser más sólidas, te genera ciertos retos. Pero con estas tecnologías se han equilibrado esos retos. Pero sin duda es el gran punto negro que tienen ahora mismo este tipo de tecnologías, que te permite ir muy rápido en el front, en el prototipado, en desarrollar, pero sigues teniendo unas estructuras que tienes que respetar y que para poder incidir sobre ellas tienes que hacer inversión respecto a generar esa estructura que le haga aprender a la IA
cómo tú trabajas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es quizá el siguiente paso. Es que hemos abierto el melón con tu respuesta, Javier, de posibles frenos que puede tener en estos sectores, en estos ámbitos concretos, la incorporación, la implementación de la inteligencia artificial, cuestiones como legacy, que tú has mencionado, como lo hablábamos antes, la necesidad de rescaling, o como los datos, Miguel Ángel. Otro freno que a mí se me ocurre, corrígeme si no estoy de acuerdo, desde la prudencia, del riesgo, ¿no? Tú eres especialista en ciberseguridad, gobierno del riesgo IT. ¿Cómo lo afrontas en Ayvens? Con mucho cariño. Y mucha precaución. Nosotros también somos entidad regulada porque dependemos de Société Générale, que es un banco gigantesco a nivel europeo. Y, por supuesto, estamos regulados de forma indirecta por el Banco Central Europeo. El tema de la protección de datos nos obsesiona. Entonces, uno de los primeros pilares en la toma de decisiones es siempre dónde va a estar mi dato, qué voy a hacer con mi dato y quién va a ver mi dato, ¿no? Entonces, eso lo cuidamos mucho, lo custodiamos mucho y eso nos hace ir un poquito más prudentes, un poquito más tranquilos a la hora de tomar decisiones sobre qué IA podemos usar, qué IA no podemos usar, quién está detrás de esa IA, quién la va a usar, quién va a ver lo que estamos haciendo, ¿no? Si va a salir de mi ecosistema o no, si tengo un paraguas que me ampare, quién accede a esa información, ¿no? Y eso es, por supuesto que eso es uno de los puntos que nos frena también a la hora también de tomar decisiones en qué soluciones de IA podemos implementar. Una de las cuestiones que también nos planteamos es si la IA va a estar expuesta al cliente o no, porque también eso no es lo mismo que sean mis propios empleados los que usen la IA, porque diseño los guardarraíles de una forma que si directamente las pones a Internet a cualquier persona que pase por allí. Entonces eso también te lleva a pensarlo, ¿no? Y luego tienes que integrar en los procesos cosas, en las validaciones de seguridad, cosas que antes no hacías, ¿no? Antes hablábamos del SQL injection, ¿no? Pero ahora tenemos que hablar del pro injection, que son temas de velar que nadie puede meterte un prompt que revele cosas de tu empresa que no tienes que dar al mundo, ¿no? O incluso poner barreras de seguridad, como que la IA esté en una red apartada del resto, porque la IA llega a otros sitios que no tienes control. Entonces, todo eso son parte de cuando diseñas una solución, la tienes que diseñar también desde el punto de vista de seguridad, y cuando diseñas soluciones de IA te aparecen nuevos retos que antes no tenías. O una plataforma de observabilidad, tú tienes que ver lo que la IA está haciendo, decidiendo, ¿no? Y controlar y monitorizarla. Entonces, todo eso son nuevas soluciones que hasta ahora no nos habíamos planteado, pero que cuando diseñas soluciones de seguridad tienes que empezar, diseños de IA tienes que empezar a incorporar dentro de tu proceso de seguridad. Y solo un matiz, que antes hablabas también de otros frenos. A mí los frenos me gusta llamarlos retos. Cuando hablamos de IA, y evidentemente hablamos de la IA de ciertas empresas que solo dan IA, ahí tenemos dos retos también interesantes. Uno es, estamos poniendo la IA en manos de 3 o 4 empresas. ¿Ninguna española? Ninguna española. ¿Europea? Ni europea tampoco, porque Mistral y encima tiene capital de OpenAI. Cierto. Los precios los gestionan como quieren, nos acaban de subir los precios o nos acaban de bajar la calidad del servicio al mismo precio, llamémoslo como queramos. Ese es uno de los grandes retos, cuidado con eso, ¿no? Pero si me permites, ¿sí? Eso es un reto geopolítico. Sí. Es un reto que sobrepasa la propia decisión, estrategias de las empresas que estamos trabajando. No, le estoy diciendo que el impacto es brutal, pero que la propia gestión tiene que ver con el modelo de Europa. O sea, con el modelo donde realmente no hemos, porque la inversión que es necesaria para estas ideas es brutal, y en Europa pues nadie tiene la capacidad de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Yo no digo que esté resuelto, el reto está encima de la mesa, y el segundo reto que veo es la velocidad que va las nuevas versiones de la IA, ¿no? Antes David decía, es que en un mes han sacado N versiones nuevas de la IA, ¿no? Sí, el problema que tienes con eso es cómo las integras en tus proyectos, en tus soluciones, porque tú has desarrollado una solución de IA que cuando la sacas igual, porque tú tienes una velocidad de desarrollo, porque hay una componente técnica importante, una componente tecnológica cuando haces una solución importante, cuando la sacas igual ya estás desfasado. Ya tienes una nueva solución de IA que es mucho mejor que la anterior. Eso es otro reto interesante, ¿no?
sin duda. David, sé que tienes experiencia también en proyectos de consultoría tecnológica en entidades financieras. Tu visión, por tanto, trasciende lo asegurador. ¿Cómo afrontas estos retos? Porque por ponerle retos, no inconvenientes, no impedimentos, no como bien decía Miguel Ángel. Escuchaba a mis compañeros y es que casi suscribo cada palabra en el sector asegurador igual que el financiero, porque es verdad que son muy, muy semejantes, y el COBOL que mencionabas todavía sigue estando presente en los cimientos de casi cualquier aseguradora grande. Pensar en que casi todas, y el Bancar seguro su separación, aunque también tienen bastantes más fintech nuevas, tenemos, muchas de nosotros estamos cerca de cumplir 100 años a nivel empresarial. O sea que imaginaros el legacy, no la palabra tecnología, pero el legacy que hay ahí, el legacy, para quien no lo conozca, es esas herramientas tecnológicas que llevan tantísimos años, que se han convertido en piedras angulares, pero que son muy sólidas. Hablas de retos, pues mira, uno claro es ese. El legacy, al final, no todo está al nivel que uno necesitaría para ir a una velocidad de espanto. Entonces, a esta velocidad van startups, van empresas muy modernas, y cuando planteas un reto, uniendo un poco a la primera pregunta que haces al programa, pues claro, también te encuentras con que igual tu core no va a esa misma velocidad, con lo que ese sería uno de los puntos clave. Otro que ya lo habéis mencionado, los datos, es obvio, ¿no? Pero con datos de mala calidad, por muy buen modelo que tengas de inteligencia artificial, pues la calidad sigue siendo pésima, ¿no? De hecho, nosotros ahí hemos hecho ciertas líneas de gobierno del dato. Yo creo que es un punto clave donde todas las empresas estamos empujando fuerte, porque es imprescindible. Y claramente decíamos, antes yo lo mencionaba, la cultura y yo mismo siempre permites la parte del reskilling de las personas. Al final el talento humano aquí es clave. Total. Entonces la cultura es, oye, vamos a poder ir a esta velocidad en el ámbito del comité de dirección, en los consejos, en poder marcar estas líneas. ¿A qué velocidad va esto? Como para que las ideas con las que pensamos los procesos de negocio vayan igual. Y en el reskilling de las personas, me centro ahora mismo en las mías, pero aplicar en dos ámbitos. Yo también llevo, aparte de la tecnología, el contact center. Entonces, un operador de contact center es una persona que se ha formado mucho para poder atender muy bien al cliente en un canal habitual de voz, donde interpretas sentimientos, interpretas tu estado anímico, ¿no? Y fijaros, aquí en la radio nos estamos expresando con la voz, ¿no? Qué importante es. Y ahí entra mucho a trabajar la inteligencia artificial. Tenemos ya herramientas que transcriben todas las conversaciones y ayudan a mis empleados a que tengan buenos patrones sobre qué deben de responder. En este caso, les ayuda incluso a decidir, oye, pues lo que te está preguntando corresponde a aquel proceso de ese producto que, por suerte, se lo suele saber de memoria a todos, pero a veces tienes que buscar un dato, ¿no? Y esto ya sucede en segundos. Entonces, ese reskilling también de las personas es muy clave por cómo ellos mismos, y no solo gente técnica, no solo ingenieros, se ven afectados en su día a día. Miguel Ángel, hablamos de reskilling, fundamental. Yo no sé qué van a hacer las universidades, porque ahora más que nunca están enseñando profesiones que ya no están en el mercado. ¿Cómo afrontáis desde Ayvens esa formación o adaptación, o no sé cómo llamarla? Nosotros creemos que la gestión del cambio es importante para poder acompañar a este nuevo proceso, y desde el Departamento de Sistemas nos pueda acompañar el negocio, ¿no? Para que yo pueda diseñar soluciones de IA. El negocio tiene que haber pensado en que eso se puede hacer con una IA, ¿no? Entonces, uno de los principales cambios es la formación, ¿no? Empezar por la formación, que la gente entienda qué es la IA, qué puede hacer con la IA, qué no puede hacer con la IA, porque también hay cosas que no se pueden hacer con la IA. Hablaba antes, David, de la legislación europea de IA, tienen que conocer esas limitaciones también, pero lo importante es un cambio de mentalidad dentro de la empresa, ¿no? No estamos acostumbrados a decirle a alguien que nos haga algo. La gente muy experta sabe que lo puede hacer y dice, ya lo hago yo. Pero el cambio aquí está en que decirle a alguien, explicarle a la IA en este caso, que te lo haga. Ese cambio es un cambio de mentalidad y de cultura dentro de la compañía. Y ese es uno de los principales puntos de stopper que ahora mismo yo estoy encontrando dentro de la compañía. La formación fundamental, formas de intentar resolverlo, crear comunidades internas dentro de la compañía que se compartan prompts, se compartan cosas que ayuden, ¿no? Y luego, a nivel de profesionales, lo que me decía antes, los profesionales se van a posicionar en otras partes. David lo decía también, necesitaremos profesionales que sepan de los dos lados, del lado técnico y del lado más de negocio. Perfiles mixtos. Perfiles mixtos, exactamente, para que puedan aportar ese valor, puedan supervisar correctamente las decisiones que va tomando la IA y la puedan reconducir, porque no olvidemos que la IA aprende, pero la tienes que enseñar.
Entonces, eso es el gran reto que estamos encontrando ahora. Las universidades, la gente sale muy formada. Sí, pero no sé si actualidad, Javier. Antbank tiene en cuenta ya cuando capta talento hoy en día que sean capaces de incorporar estas habilidades en su no solo perfiles que fueran tradicionalmente muy buenos para un banco. Sin duda. Lo que pasa es que yo discrepo un poquito de la visión que estamos planteando respecto a que la barrera técnica sea la más relevante. Yo creo que el mundo hacia el que vamos, la facilidad que pone, como decía antes David, respecto a programar, que se rompan las barreras para que cualquiera pueda programar, hacer cosas, lo que el mundo hacia el que parece que vamos es que cualquiera vamos a ser capaz de hablar con una IA. Por tanto, ese no va a ser el skill necesario. El skill que consideramos que va a ser más importante es el de fondo. O sea, el saber del negocio, del producto. O sea, tener pozo, tener criterio. Tener criterio. O sea, esto, al final, de lo que estamos hablando es que la tendencia que parece hacia la que vamos es que se va a democratizar la tecnología. Y algo que ya teníamos interiorizado, que es que la tecnología es todo, que al final forma parte de un proceso, va a tener un punto de aceleración que va a provocar que ahora la gran barrera con la tecnología es que tiene que haber un equipo de especialistas que sepan traducir lo que tú quieres a no sé qué. Y eso se va a acotar esa necesidad de especialistas porque va a haber cada vez más facilidades para que cualquiera se convierta en programador. Por tanto, eso lo que hace es que al final se le da más importancia o va a tener más importancia el fondo, el saber qué es un producto financiero, el entender que es una recomendación y que no, entender que no puedes adivinar el futuro, pero sí puedes tomar decisiones coherentes en función de tus objetivos y de la situación. Con lo cual, creemos que paradójicamente también los chavales con lo que saben, con los que van a la universidad, van a venir muy bien preparados para esa parte de relacionarse con la IA. Pero va a ser más importante no ese chaval que tiene una carrera técnica, que sabe relacionarse, sino que ese chaval que sabe pensar, que sabe interpretar. Eso es decir, va a poner más valor al pensar. Menudo desafío pones por delante. Brutal. Oye, Javier, vamos a empezar una ronda final porque no quiero que nos coma el tiempo sin esta conclusión que os voy a pedir, ¿no? Javier, ¿cómo ves el negocio de Antbank en 2 o 3 años con la IA? ¿Y qué variables son para ti las fundamentales para que se cumplan los objetivos? No sé si los partners que te ayuden, no sé si ese talento humano, no sé si la tecnología en sí misma y su evolución. Yo creo que la clave y el factor fundamental es el equipo humano. Y ahí es donde vamos a poder marcar la diferencia. La capacidad de adaptación, la capacidad de entender estas tecnologías, que es algo externo a todos nosotros, que se pongan encima de la mesa y cómo eso, el equipo humano va a ser capaz de integrarlo en su día a día, no tanto o no solamente para que la IA dé soluciones distintas, sino para integrar la IA en tu capacidad de tomar decisiones y generar nuevos modelos de negocio. La presión competitiva va a generar, antes hablábamos de fintech, de nuevas startups que van a ser capaces de aprovechar estas oportunidades, y la clave es cómo los incumbentes, como la tecnología tradicional o los negocios tradicionales, vamos a ser capaces de esto, de integrarlo dentro de nuestros factores de decisión. David, ¿cómo va a ser el negocio de Pelayo en 3 años con la IA? Y lo mismo te pregunto, claves para que sea así. A ver, por no repetirme, porque ya lo he mencionado de hecho antes al principio, que las personas van a ser la clave, eso coincido. A ver, pienso, yo soy una persona bastante prudente, y más si me a la hora de hablar, si encima nos están escuchando, ¿no? Lo cierto es que, a ver, mi trayectoria profesional, o mi experiencia profesional me dice que 2 años vista está a la vuelta de la esquina. Pero también les diré que es cierto que lo que estamos viviendo con esta tecnología, ya lo hemos comentado, no sigue ningún parangón anterior y no puede seguir la misma métrica. Yo creo que fuera del sector seguros, lo digo porque creo que aquí ambos sectores están muy regulados, fuera del sector sí vamos a ver cambios bastante más importantes, pero a la pregunta concreta, en Pelayo, en el ámbito de seguros, yo lo que sí que veo es un Pelayo donde la interacción con el cliente se limitará mucho, reducirá mucho las fricciones. Habrá, creo que en 2 o 3 años, es mucho más una relación conversacional. No es una llamada que ya resuelves un problema en una conversación y lo demás será más automático, donde los procesos serán más ágiles, más inmediatos. Yo creo que eso sí que puede ser una realidad muy cercana en 2 o 3 años, algo que sea medianamente factible, donde el trato entre el cliente, el mutualista y nosotros, como os digo, sea mucho más rápido. Y por último, pues que lo mencionaba antes, ¿no? Que los empleados, todos ellos dentro de la compañía, estén utilizando la IA
en su día a día como algo habitual, ese perfil mixto, pues habrá algunos que se incorporen, pero habrá muchísimos, sin lugar a dudas, que van a reeducarse, formarse, ¿no? Y cambiar su enfoque. Entonces veo una compañía donde todos los empleados se puedan empujar a través con el aporte y la ayuda de la IA, y sobre todo que estamos mucho más cercanos al cliente, al motorista. Una pregunta, en esa reeducación, ¿la responsabilidad es compartida entre la compañía y el trabajador? Pues muy buena pregunta, totalmente. Muy recientemente con mi propio equipo tuvimos un debate, una conversación sobre esto para que todos pudiesen hablar sobre ello. Pues yo creo que me mojo en un tema muy rápido, es posiblemente es un momento tan disruptivo en el que creo que las compañías dan un salto brutal a lo que antes se concebían como dedicación de formación, horas de formación, enfoque. Creo que ha cambiado la cosa. Creo que lo que tenemos en ciernes, y yo lo estoy viendo en primera persona, es distinto a antes, porque si la compañía no da un paso fuerte en este ámbito, tú no le puedes pedir solo todo al empleado. Pero estoy de acuerdo en lo que dices y tiene mucha... O sea, esto es complejo, lo que estoy preguntando, pero yo creo que como mensaje diría que, claro, evidentemente cada empleado tiene que pensar lo que requiere. Cada empleado se encuentra también en un ciclo vital distinto. No es lo mismo el chaval que estáis comentando antes, recién llegado, que uno que esté pensando en la jubilación. Pero sin duda alguna la empresa tiene que dar muchísimas facilidades y el empleado tiene que abrazarlas y dar un paso. Y concluyo contigo esta ronda de conclusiones de los invitados. Miguel Ángel Ivens, en 3 años, ¿cómo va a ser y gracias a qué? Yo creo que lo han dicho todos mis compañeros, ¿no? Creo que la experiencia de cliente va a cambiar, va a mejorar mucho, porque los procesos se van a agilizar, pero no solo los procesos internos, también en los procesos de relación con nuestros partners y proveedores que tenemos, que también usarán IA y que harán que las IA se hablen entre ellas y que la toma de decisiones sea todo mucho más ágil. Y el carácter humano, ¿no? El equipo que forma OIA Events empieza a ser la IA también como un copilot, como un copiloto que les ayude en esa toma de decisiones. Y eso nos va a hacer que potenciemos que la experiencia que tengamos nuestros clientes, nuestros conductores con nosotros sea muchísimo más gratificante. Qué bueno, porque al final nos beneficiamos todos, Sí, eso sí. está claro. Marta, yo creo que nuestros invitados nos han dejado una multitud de reflexiones sobre las que ir trabajando. De lo que hemos escuchado, ¿tú qué resumen nos harías o qué conclusiones sacas tú o qué te ha parecido, tu impresión? Pues bueno, la verdad que la mesa ha sido súper interesante y por cerrar yo creo que la idea que han transmitido nuestros invitados durante toda la sesión es que pues la IA no es para los que piensan, o sea, la IA es para los que actúan. Es una transformación sin precedentes donde la velocidad va a marcar parte de la diferencia y los que actúen pues tienen 3 partes fundamentales, ¿no? Los datos gobernados que hemos comentado, el talento para mí que sepa trabajar de otra manera, es parte de la clave, y el acompañarse de partners que compartan el riesgo, no solamente que vendan licencias, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos años los cambios que vamos a vivir van a ser impresionantes y la brecha entre los que vayan más lentos versus los que vayan a una velocidad, bueno, pues como prioridad puede que sea demasiado grande si no hay acción. Tremendo. Al hilo de los que pensaban en la jubilación, a mí me quedan años, pero yo estoy en los 50 y yo digo, el edadismo, quedarte en el paro con esta edad, hay que formarse de nuevo, apuntando, es que me ha encantado esa reflexión porque tiene que haber parte también del trabajador. David Fiñana, Pelayo, Javier Planelles, Antbank, Miguel Ángel Gómez, Ivens y, como no, Marta Sanz, directora de Exponential Technologies de Carácter. Muchísimas gracias a los 4, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo en este especial Carácter, retos y desafíos en la implementación de la inteligencia artificial. Yo he aprendido un montón, espero que ustedes también. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.